En una noche envuelta en una neblina densa y estrellas perdidas en el cielo, un soldado llamado Carlos se encontraba inmerso en un ejercicio de entrenamiento nocturno en un bosque silencioso y amenazador. A medida que avanzaba por los senderos estrechos, la oscuridad se espesaba a su alrededor, envolviéndolo con sus garras inquietantes. Los árboles parecían murmurar secretos oscuros mientras el soldado se adentraba en la maleza retorcida. Voces fantasmales y susurros inquietantes parecían surgir de los rincones ocultos, provocando escalofríos que corrían por su columna vertebral. El bosque, en su inmensa vastedad, parecía cobrar vida propia. Sombras danzantes se movían entre los árboles, evocando imágenes de presencias espectrales acechando en la penumbra. Cada paso del soldado resonaba con una tensión palpable, su corazón latiendo en su pecho como un tambor desbocado. El aire se volvía más pesado, más asfixiante, mientras el soldado continuaba su marcha. En la oscuridad opresiva, vio figuras borrosas desvaneciéndose entre los árboles, sus formas distorsionadas como si fueran fragmentos de un sueño febril. La presencia maligna persistía, aferrándose a su mente y agitando sus miedos más profundos. En un claro del bosque, el soldado se encontró cara a cara con un espectro de un antiguo soldado. Su apariencia era desgarradora, con los restos de su uniforme colgando de su cuerpo descompuesto. La luz mortecina que emanaba de sus ojos sin vida parecía arrastrar al soldado hacia un abismo de locura. El fantasma habló con una voz áspera y angustiada, revelando una historia de muerte y soledad eterna. Contó cómo había perdido la vida en aquel mismo bosque, dejando atrás una promesa incumplida que lo condenó a vagar en busca de un compañero que aliviara su angustia inmortal. El soldado, atrapado entre el horror y la compasión, se encontró arrastrado hacia la trágica historia del fantasma. Siguió al espíritu a través de los confines oscuros del bosque, cada vez más adentrándose en un terreno desconocido y perturbador. Entre las tumbas olvidadas de soldados caídos, el soldado se encontró frente a una sepultura solitaria, cuyo nombre había sido borrado por el paso del tiempo y la indiferencia de la guerra. El fantasma señaló con un dedo huesudo y susurró el nombre perdido de su compañero caído, Carlos, invocando una conexión que trascendía la muerte misma. En un escalofrío que le congeló su alma, el soldado comprendió su destino inexorable. Sabía que debía cumplir la promesa olvidada y convertirse en el compañero de aquel fantasma torturado. Unidos en un vínculo etéreo, sus almas quedarían atrapadas en el bosque embrujado, condenadas a vagar entre las sombras de la guerra y el tormento sin fin. Así, el soldado se sumergió en la oscuridad eterna, abrazando la muerte con los brazos abiertos y sucumbiendo a un destino tan macabro como irrevocable. Su existencia se desvaneció en un último suspiro, mientras el fantasma encontraba un atisbo de alivio efímero en la compañía que tanto anhelaba. En el bosque olvidado, sus espíritus permanecerían atrapados, entrelazados en una historia oscura escrita con tinta de miedo y alimentada por las profundidades sin límite de la imaginación humana. En la noche más oscura de todas, cuando las sombras se alargaban y el viento soplaba con un gemido melancólico, un pequeño pueblo enclavado en los confines de un bosque sombrío se encontraba sumido en un inquietante terror. Su frágil existencia se veía amenazada por una leyenda que envolvía la tierra como un manto de pesadilla. En ese lugar, en el corazón del bosque, yacía una base militar abandonada, un recuerdo siniestro de un pasado oscuro. Se susurraba entre los labios temblorosos de los aldeanos que en esos muros inhóspitos se llevaron a cabo experimentos atroces, horrores inexplicables que habían sido sepultados bajo capas de olvido y abandono. En una noche fatídica, los ecos lejanos de botas militares resonaron en las calles del pueblo. Un grupo de soldados vestidos en sus uniformes desgastados y raídos irrumpió en el pequeño refugio, alegando estar en busca de un peligroso criminal que se había adentrado en el bosque. Los aldeanos recibieron a esos hombres con un cauteloso alivio, pero también con una incertidumbre y un presentimiento de miedo. A medida que la oscuridad se cernía sobre ellos, los aldeanos comenzaron a percibir los ecos siniestros del bosque circundante. Gritos desgarradores, risas lúgubres y los pasos pesados de entidades invisibles penetraban sus oídos como puñales afilados. Al principio, intentaron negar la presencia de aquellos sonidos macabros, atribuyéndolos a la imaginación enloquecida. Sin embargo, pronto se vieron obligados a reconocer que algo abominable se estaba despegando ante ellos.
Empuñando antorchas y con los corazones temblorosos pero colmados de una valentía que les dictaba enfrentar sus peores temores, los aldeanos decidieron aventurarse en las profundidades del bosque prohibido. Su camino se vio iluminado por las llamas danzantes, pero aún así, las sombras acechaban, amenazando con devorarlos enteros. Se aproximaron a la base militar abandonada, testigo mudo de secretos oscuros y moradas del tormento humano. A medida que avanzaban, el aire se tornaba espeso y opresivo, como si los muros resquebrajados de la base irradiaran una maldad latente. Las cicatrices en las paredes daban testimonio de los sufrimientos que una vez allí se infligieron, y las habitaciones vacías parecían mantener el eco de los experimentos fallidos. De repente, uno de los valientes aldeanos se encontró cara a cara con un militar desfigurado. Su uniforme yacía hecho jirones, manchado de una sangre reseca que evocaba tragedia sin nombre. Pero era su mirada vacía, la sombra en sus ojos, lo que despertaba el más profundo horror. Sin pronunciar una sola palabra, el militar extendió un brazo tembloroso y señaló una puerta entreabierta. Los aldeanos, atrapados entre el miedo y la necesidad de desvelar la verdad oculta, se adentraron en la sala indicada. En su interior, se reveló una escena de pesadilla. Un laboratorio abandonado, cubierto de polvo y decadencia, se extendía ante ellos. Las mesas estaban cubiertas de jeringas ensangrentadas y utensilios médicos que habían sido testigos de la barbarie. La angustia se apoderó de los aldeanos mientras trataban de asimilar la horrible escena. Pero, en ese momento, desde las sombras más oscuras emergieron los experimentos fallidos de la base militar. Desfigurados, monstruosos, con la ira y el deseo de venganza brotando en sus ojos sin vida, se abalanzaron sobre los intrusos. Los aldeanos lucharon desesperadamente por sus vidas, pero su resistencia resultó en vano. Los militares deformados, convertidos en grotescos horrores por las torturas que padecieron, se deleitaron en la agonía de aquellos que osaron profanar su morada. Arrancaron la carne, devoraron la esperanza y sembraron la desolación en cada rincón de la base abandonada. Un alma afortunada logró escapar del tormento y corrió hacia el pueblo en busca de auxilio. Las autoridades locales, alertadas por la urgencia en su voz, respondieron con diligencia, enviando a un equipo de rescate. Pero al llegar a la base militar, solo encontraron una escena de horror dantesco. Cadáveres horrendos y un silencio sepulcral fue todo lo que les dio la bienvenida. En un remoto puesto militar, perdido en lo más profundo de las montañas, un recluta novato fue asignado al deber de vigilancia. El aire frío y la niebla densa envolvían el lugar, creando una atmósfera opresiva que despertaba sus temores más oscuros. Su juventud e inexperiencia se fundían con la incertidumbre, alimentando su inquietud en ese entorno sombrío y desconocido. Durante las noches interminables, el recluta se encontraba solo en su puesto de vigilancia, rodeado por la neblina espesa que envolvía la montaña. En medio del silencio sepulcral, comenzó a percibir movimientos fugaces en la bruma, sombras inquietantes que parecían acechar desde la oscuridad. Su corazón latía acelerado, y una sensación de paranoia se aferraba a su mente. Con cada paso que daba en el oscuro manto de niebla, las dudas comenzaron a tejerse en su mente. ¿Eran sus camaradas lo que aparentaban ser? ¿O acaso ocultaban oscuros secretos bajo sus uniformes impecables? Una sensación de desconfianza se arraigó en su espíritu y la paranoia comenzó a carcomer su cordura. En medio de la neblina de la noche, el recluta descubrió un rastro de sangre en el suelo, un macabro sendero que lo llevó a un rincón remoto del puesto militar. Allí, entre las sombras ominosas, se encontraba un camarada, aparentemente herido y tembloroso. Sin embargo, algo en su mirada despiadada y su sonrisa maliciosa le hizo dudar de su verdadera naturaleza. Se dio cuenta de que había algo siniestro acechando en la niebla, algo que iba más allá de la comprensión humana. Sus camaradas se revelaron como seres oscuros, criaturas disfrazadas que se alimentaban de la inocencia y el temor. El recluta, enfrentando la traición y la monstruosidad, se vio obligado a enfrentar a sus antiguos compañeros en una batalla desesperada por su vida. La niebla de la noche se teñía de sangre y gritos angustiados, mientras la verdad atormentadora se revelaba ante sus ojos aterrados. Finalmente, el recluta emergió de la neblina, marcado por la experiencia traumática que había vivido. Con cada paso que daba alejándose de aquel remoto puesto militar en la montaña,
Se preguntaba si alguna vez volvería a confiar en sus semejantes y si alguna vez lograría olvidar las pesadillas que acechaban en la niebla de la noche. Gracias por ver el producto de nuestras pesadillas. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales para desvelar los secretos más oscuros y perturbadores. Recuerda, el miedo acecha en los rincones más recónditos del desconocimiento, esperando pacientemente para desencadenar su terror sobrenatural.